Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la clase de transferencia de masa 2. Les habla su profesor Omar Móvil. Y en la tarde de hoy vamos a estar discutiendo el primero de los ejercicios de práctica para enseñarles o mostrarles cómo el método de McCabe-Thiele puede ser utilizado para determinar los flujos dentro de la torre, tanto de líquido como de vapor, las líneas de operación, tanto de la zona de arriba, la de abajo, que es la de stripping, la de arriba es la de rectificación, y el Q-line que hace referencia a la línea de alimentación. Además de eso, vamos a determinar el número de etapas mínimas posibles, el número de etapas ideales necesarias para llevar a cabo cierta separación. Vamos a calcular el valor de R mínimo, luego el R real, en fin, vamos, además de eso, el número de etapas y la etapa óptima, en qué etapa debo alimentar la torre. Así que con este problema usted va a tener ya una idea bien clara de cómo se aplica el método. Así que permítanme compartir la pantalla para entonces mostrarles inmediatamente la presentación en PowerPoint y así se puede apreciar de una mejor manera. Así que este problema nos está diciendo, es un problema de destilación por el método de rectificación de una mezcla de benceno y tolueno. Entonces nos están diciendo que la torre de platos y opera a una atmósfera de presión, se va a diseñar para destilar continuamente 200 kilomol por hora, o si lo quiere en mol por segundo, pues 55.6 mol por segundo. De una mezcla binaria que contiene 60% de benceno y 40% de tolueno. El líquido destilado, o sea, lo que sale por el tope y lo que sale por los fondos, el destilado tiene 95% de benceno y el fondo 5% de benceno. Así que si en el tope, que es el destilado, el 95% de benceno, inmediatamente nos están diciendo que el componente más volátil es el benceno, ¿está bien? Y vemos que en el fondo es bien bajo. ¿Por qué? Porque es el más volátil. Además de eso, nos dicen que antes de entrar a la columna, la alimentación que originalmente está a 298 es flash vaporize, o sea, que se convierte en una mezcla líquido-vapor a una atmósfera para producir equimolar vapor liquid mixture. Eso quiere decir que el 50% es líquido, el 50% es vapor. Así que Q, que es la fracción de líquido que entra a la torre, es 0.5, es lo que se conoce como el Q. Y nos dicen que el reflux ratio que se va a usar es 30% por encima del mínimo. Eso quiere decir que el R va a ser igual a 1.3, el R mínimo. ¿Ven? También nos están dando XD, que es ¿cuánto? 95%. Nos están dando XW, que es 5%, o sea, 0.05, 0.05. ¿Está bien? Y el ZF, ¿cuánto vale la fracción de alimentación del benceno? ¿Cuánto es? 60, o sea que sería 0.6. Nos están diciendo 60% de benceno, el más volátil, ¿está bien? Así que ya tenemos todo para trabajar. Nos están pidiendo que calculemos la cantidad de productos de destilado que se forma. Nos están diciendo que calculemos el número mínimo de platos requeridos, el minimum reflux ratio. Nos están pidiendo que calculemos LV, LST, VST con las ecuaciones de balance que ya discutimos, el número de etapas de equilibrio y la óptima colocación del plato de alimentación, o sea, en qué plato o en qué etapa debo alimentar la torre, ¿está bien? Para el reflux ratio que usted especifique o que calcule. Esto de la parte F del thermal load of the condenser and reboiler and feed preheater, que básicamente son cálculos de heat transfer. Yo prefiero enfocarme en la clase de mass transfer porque ya usted, ¿verdad?, aprendió a bregar con requerimientos de heat transfer en la clase de transferencia de calor. ¿Está bien?
También, si usted quiere seguir practicando más, se recomienda que resuelva el mismo problema para C, D y E, pero cuando se alimenta vapor saturado, en vez de una mezcla líquido-vapor, vapor saturado. Líquido saturado y compare los resultados, ¿verdad? De las tres. ¿Y cuál tú recomendarías utilizar como supervisor? El problema nos da los datos de equilibrio, ¿está bien? Pero usted los puede hallar fácilmente porque usted puede hallar para benceno y tolueno la temperatura crítica, la presión crítica en bar y las constantes A, B, C y D de Antoine, y entonces puede aplicar Raúl y básicamente la rutina parecida a la que discutimos en el ejemplo de la rutina de flash vaporization para obtener a diferentes temperaturas diferentes X y Y. Realmente en el examen yo le doy la curva de equilibrio para agilizar, pero si usted quiere obtener datos de un sistema dado, usted puede utilizar esa rutina de MATCAD que discutimos cuando vimos flash vaporization. Entonces, aquí está ya la data graficada, X y Y minúscula, ¿verdad? Y entonces vamos a comenzar a hacer los balances. El primero nos dicen que calculemos la cantidad de productos D y W. Entonces sabemos que F, la alimentación es 200 kilomol por hora, que es el valor dado. ZF es 0.6, la fracción de benceno en la alimentación. La fracción XD vale 0.95 y XW vale 0.05. Así que voy a hacer balances de benceno. F por ZF, que serían 200 por 0.6, va a ser igual a ¿qué? A XD, que es 0.95 por el destilado, más XW, que vale 0.05 por la corriente completa W. Así que tengo la ecuación 1. Y si hago un balance total, F va a ser igual a D más W. Así que tengo la ecuación número 2. Dos ecuaciones con dos incógnitas, que es D y W, la resuelvo. Aquí está el procedimiento matemático, que es bien sencillo, álgebra simple, y obtengo que D vale 122.2 kilomol por hora, y por ende W, que es ¿cuánto? W sería 200 menos D. 200 menos D sería 77.8. Así que ahí tenemos D y W, que es lo que nos están preguntando. Esos datos los vamos a usar para hallar el resto como L, V, VST y LST. Lo vamos a ver más adelante. Nos están diciendo también que determinemos el número mínimo de etapas. Para eso necesitamos la gráfica de equilibrio, la curva de equilibrio, como se los dije, la rutina, ¿verdad? Que ilustramos en el ejemplo 6.1, sirve para obtener diferentes valores de X y Y a diferentes temperaturas cuando cambio de, ¿está bien? La fracción de destilado. Entonces, como les expliqué cuando discutimos la teoría, en este caso nosotros vamos a graficar sobre la línea X igual a Y tres puntos primordiales, que es XD, XW, que es 0.05, XD es 0.95. En este caso solo los dos extremos. Y entonces vamos a partir del extremo superior, una horizontal hacia la curva de equilibrio, luego una vertical hacia la curva de equilibrio, luego una horizontal hacia la línea X igual a Y, luego una horizontal que llega hasta la de equilibrio, luego una vertical que llega hasta la de X igual a Y, luego una horizontal que llega a la de equilibrio, luego una vertical hasta X igual a Y, luego una horizontal, una vertical, una horizontal, una vertical, una horizontal, una vertical, una horizontal y una vertical, porque aquí tenemos que pasar o llegar al punto XW. ¿Saben? Sería XD, XW. Así que sería una etapa, 2, 3, 4, 5, 6, 7 etapas. El número de etapas mínimo es 7.
Ahora vamos a calcular en la parte C que nos están diciendo el minimum reflow ratio. Para eso nosotros entonces tenemos que hallar el Q-line, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hallar la ecuación del Q-line? Pues nosotros sabemos que Q vale 0.5 porque nos lo dice el enunciado del problema. Y yo sé que la ecuación de Q-line es esta que discutimos cuando discutimos la teoría, Y igual a Q sobre Q menos 1X menos ZF por Q menos 1. Y yo sé que ZF vale 0.6, lo reemplazo, Q vale 0.5, lo reemplazo. Aquí arriba sería 0.5 y 0.5 menos 1 menos 0.5. Al final me queda la ecuación de la línea de operación del Q-line, Y es igual a menos X por 1.2. Obviamente yo tengo que graficar esa línea. Para graficarla necesito 2 puntos. Cuando discutimos la teoría, nosotros decíamos que la línea de operación del Q-line, perdón, de alimentación, va a salir sobre la línea X igual a Y para ZF. En este caso ZF vale 0.6, así que lo grafico allí. Y yo sé que si esa ecuación está buena, cuando X vale 0.6, Y tiene que ser también 0.6. ¿Está bien? Porque sale de la línea X igual a Y. Así que para yo verificar que la ecuación que obtuve es la correcta, pues le doy a X el valor de 0.6 y hallo el de Y. Aquí lo reemplazo por 0.6. Eso me da que Y vale 0.6. Así que cuando X vale 0.6, Y vale 0.6. Eso quiere decir que esta ecuación es correcta porque va a salir de la línea X igual a Y desde ZF. Necesito entonces otro punto, porque ya tendría este punto, pues necesito otro punto para dibujar esa línea. Pues yo más o menos miro, yo sé que va a estar en el cuadrante, ¿verdad? Porque es una mezcla líquido-vapor, va a estar entre 0 y infinita la pendiente. Así que yo más o menos sé qué valor le debo dar a X para que me dé un Y que se pueda graficar. En este caso, tomé un valor porque no le va a dar, por ejemplo, 0.8, a lo mejor le da 1 punto algo, le da por allá arriba y no la puede graficar. Así que en este caso yo elijo 0.4 para X y hallo el de Y. Elijo 0.4 para X, lo reemplazo en la ecuación y me da que Y vale 0.8. Así que tengo el segundo punto cuando X vale 0.4, Y vale 0.8. Así que lo grafico 0.4 con 0.8, 0.4 con 0.8 y tengo el segundo punto. Así que tiro la línea del Q-line que ¿verdad? Representa la de alimentación. Entonces miro en dónde se intersecta esa línea del Q-line con la curva de equilibrio y ahí vamos a poner un punto. Eso quiere decir que para hallar el R mínimo tengo que trazar una línea que salga de XD sobre X igual a Y y que pase por ese intersecto y la extiendo y entonces leo el intercepto. ¿Está bien? Voy a leer el intersecto. Ese valor es más o menos 0.40 y algo. Vamos a ver exactamente cuál es. Y yo sé que ese intersecto equivale a XD sobre R mínimo más 1. ¿Está bien? Así que yo sé que XD sobre R mínimo más 1 me dio 0.457. Miren lo que lo leo de aquí, de cuando tiro y leo el intersecto, 0.457. Así que yo sé que XD vale 0.95 dado por el problema, despejo R mínimo de esta ecuación. Y R mínimo al despejarlo me da que vale 1.078. Y el problema me está diciendo que eso es 30% por encima del mínimo, es el R real que vamos a usar, así que lo multiplico por 1.3 y eso me da 1.402. ¿Está bien? Así que como ya tengo el R, que es 1.402, prácticamente para la sección de rectificación, Y, ¿verdad? Es igual a Q, perdón, cuando discutimos esto es la de alimentación, nosotros discutimos la de rectificación, que nos dio que Y es igual a R sobre R más 1 por X más XD sobre R más 1. Ya tenemos el valor de R que es 1.402. Pues lo reemplazo y obtengo la línea de rectificación. ¿Está bien? En donde el intersecto con el eje de la Y, porque es de la forma Y igual a X más B,
donde esta es la pendiente, en este caso sería 0.583, y el intersecto 0.3595. ¿Está bien? Y ahorita vamos a ver cómo entonces yo sé en dónde debe intersectar y así puedo graficar esa línea de operación de la sección de rectificación. ¿Está bien? En ese caso, pues ya completé la parte C porque me pedían el reflow ratio, pero entonces yo hallé la línea de operación de la zona de rectificación. ¿Está bien? Esto quiere decir que yo sé que XD sobre R más 1, ¿cuánto me dio? Eso me dio 0.395. 0.395, así que casi en 0.4. Así que tiro mi línea real de la zona de rectificación y entonces ya tengo el intersecto con el Q-line que ya lo tenía. Así que aquí debe pasar la otra línea que es la de stripping. ¿Está bien? Y así que ahí ya tenemos las tres líneas. ¿Está bien? Vamos entonces a la parte D. En la parte D nos están diciendo que calcule L, V, LST y VST. Yo sé que R es igual a L sobre D. Y ya yo tengo R y tengo D. Pues puedo hallar L, que es R por D. Así que L me da 171.4, porque en la primera parte calculamos D, que nos dio 122.2 kilomol hora. V, usted sabe que es L más D. ¿Por qué? Porque V es lo que sale de vapor arriba y se divide entre L más D, que es el destilado. Así que usted sabe que V es L más D, usted ya tiene L, usted ya tiene D, así que V vale 293.6 kilomol. También discutimos la ecuación que nos dice que LST es igual a L más Q por F. ¿De dónde sale eso? Pues nosotros vimos que LST menos L sobre F es Q. Si despejo para LST, me queda que LST es igual a L más Q por F. Así que LST es igual a L, que ya lo hallé, que me dio 171.4 más Q, que vale 0.5 por F, que vale 200 kilomol hora. Así que eso me da 75.4. VST, vimos la ecuación que es igual a V, que ya lo tenemos, más Q, que ya lo tenemos, menos 1 por F. Reemplazo. V es 293.6 más Q menos 1, que es 0.5 menos 1, eso me da menos 0.5 por F, que vale 200, eso me da 193.6 o 53.8 mol por segundo. Esto es mol por segundo. Ok, aquí la respuesta es 271.4 kilomol por segundo o 75.4 mol por segundo. Lo mismo aquí, 193.6 kilomol por hora o 53.8 mol por segundo. Uno está en kilomol hora, otro está en mol segundo. ¿Está bien? Vamos entonces, quedamos aquí, ¿verdad? Sabíamos entonces, como yo me había adelantado ahorita, les dije, ok, si ya tenemos el intersecto de las dos primeras, pues ya yo sé que la tercera va a salir de dónde, de XW, y va a llegar a ese intersecto porque las tres se tienen que intersectar en ese mismo punto. Así que cuando ya yo tenga las tres líneas, yo les recomiendo que borren el exceso para que no se confundan, o sea, que borre todo este tramo, y entonces le queda de esta manera, que es mucho más fácil para hacer ahora el número de etapas. Perdón, para el número de etapas, ¿qué vamos a hacer? Le voy a dar zoom para que se vea mejor. ¿Está bien? No sé si usted puede ver el zoom, pero le puede dar zoom. Usted va a empezar desde... Hay tres puntos importantes sobre la línea X igual a Y. XD, que vale 0.95, ZF, que vale 0.6,
y XW que vale 0.05. Entonces empiezo a tirar una horizontal que llegue hasta la curva de equilibrio, luego una vertical que llegue hasta la zona, a la línea de operación de la parte de arriba, porque empezamos desde arriba, luego horizontal, vertical, horizontal, vertical, horizontal, vertical, horizontal, vertical, horizontal, vertical, horizontal, ya pasamos por encima del punto triple, por eso tengo que bajar ahora, por eso yo borro también el exceso de esta línea de arriba para no equivocarme. Así que yo tengo que bajar porque efectivamente ya pasé por el plato de alimentación, así que sería, ahora vamos a llegar hasta la línea de stripping, horizontal, vertical, horizontal, vertical, horizontal, vertical, horizontal, vertical, horizontal, vertical, horizontal, vertical, y tengo que pasarme o llegar, así que horizontal, vertical. En resumidas cuentas, tengo una etapa, dos etapas, tres etapas, cuatro etapas, cinco etapas, seis etapas, siete etapas, en donde la etapa 7 es la óptima de alimentación, porque por esa etapa paso, ¿verdad? Por el punto de intercepto de las tres líneas. Así que vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 con la óptima de alimentación, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Así que serían 14 etapas, serían 13 platos más el reboiler, porque acuérdense que el reboiler se considera como una etapa, ¿verdad? En este proceso. Así que serían 14 etapas que corresponderían para una torre de platos a 13 platos más el reboiler. ¿Está bien? Así que este ejemplo sencillo, vamos entonces, ¿verdad? A terminar este video. No olvide que hay muchos más problemas de práctica, las respuestas están disponibles, pero yo les pido que por favor esos problemas de práctica que les va a llegar, resuélvalos sin mirar la solución primero, ¿está bien? Luego de estos problemas de práctica, entonces vamos a discutir el open steam o open vapor, que es una técnica de destilación que se utiliza cuando tenemos soluciones acuosas que queremos separar. Así que muchas gracias por su atención. Seguimos en contacto. ¿Está bien? Voy entonces ahora a dejar de compartir